bipartido es aquel grafo que está compuesto por dos conjuntos de vértices. Aquí tenemos dos conjuntos de vértices. El conjunto A, y el conjunto B, ¿sí? Conjunto A y conjunto B, con sus respectivos elementos, ¿sí? Desde 1 hasta n. Lo mismo con el conjunto B, desde 1 hasta n. Debe de haber dos conjuntos de vértices, ¿sí? En donde los elementos del conjunto A se relacionan con los conjuntos del elemento B, pero entre los vértices de un mismo conjunto no existe arista que los una, ¿sí? Aquí está la clave. Entre los vértices de un mismo conjunto no existe arista que los una. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo. Ejemplo, sea el conjunto de vértices A con sus elementos 1, 2, 3 y 4 y el conjunto de vértices B con sus elementos 5, 6 y 7, con los cuales se tornan los siguientes grafos, ¿sí? Aquí vemos en este grafo los vértices del conjunto A, que serían 1, 2, 3 y 4. Y los conjuntos de vértices B serían 5, 6 y 7, ¿cierto? Bueno, entonces nos dice la regla que para que sea un grafo bipartido, los elementos del primer conjunto de vértices deben de estar relacionados con el segundo conjunto de vértices, pero que no debe de haber relaciones entre los vértices de un mismo conjunto, ¿sí? Sabemos que el 1, el 2, el 3, el 4 pertenecen al conjunto A, ¿sí? Y sabemos que el 5, el 6 y el 7 pertenecen al conjunto B, por lo cual entre los elementos del segundo conjunto no debe de haber relación. Vamos a comprobar si esto es cierto. ¿Hay alguna relación entre el vértice 5 y el vértice 6? No lo hay, ¿sí? No tenemos una relación. Si hubiera una relación, tendríamos aquí una arista que nos uniera a ambos, pero no lo hay. ¿Hay una relación del vértice 5 al vértice 7? No la hay, porque si lo hubiera, tuviéramos una arista que nos uniera para acá, hacia el vértice 7, ¿sí? Del vértice 6 al vértice 7 tenemos una relación, no la hay. Si lo hubiera, tuviéramos una arista que nos uniera hacia ese vértice. Del 6 al 5 tampoco la hay, porque si lo hubiera, tuviéramos esa arista. Y lo mismo pasa con el vértice 7, que también pertenece al conjunto de vértices B. No la hay, ¿sí? Ahora vamos con los conjuntos del al primer conjunto de vértices. 1, 2, 3 y 4. ¿Hay relación entre 1 y 2? No la hay, porque tuviéramos una arista directamente hacia ese vértice. De 1 a 3, tampoco, porque tuviéramos una relación de ese vértice al otro vértice, ¿sí? Y así sucesivamente. De 1 a 4 tampoco la hay, ¿sí? Tampoco de 2 a 1, de 2 a 3, de 2 a 4 tampoco lo hay, de 3 a 1, de 3 a 4 y de 3 a 2 tampoco, y de 4 hacia los otros tampoco hay. Pero también nos dice que para que sea un grafo bipartido debe de haber una relación entre los vértices de un conjunto con los vértices de otro conjunto. Vamos a revisar. Vamos a revisar eso. Entonces tenemos aquí. Vamos aquí.
¿sí? Tenemos que tener relaciones entre los conjuntos el primer conjunto de vértices con el segundo conjunto de vértices, ¿sí? Y aquí lo tenemos. El 5 pertenece a un conjunto, el 6 pertenece a otro conjunto y el 7 pertenece a otro conjunto, ¿sí? Y los otros, que no acabo de subrayar, pues no pertenecen al otro conjunto, ¿sí? Entonces vamos a checar. Del 3 al 5 hay relación, ¿sí? Del 5 al 4 también hay relación, del 1 al 6 también hay relación, del 6 al 2 también hay relación y de 2 al 7 hay relación. O sea, que entre los elementos del primer conjunto hay relación con los elementos del segundo conjunto, ¿sí? Aquí nos está poniendo el ejemplo, pero yo aquí pudiera tener el 7, ¿sí? El 7, aquí pudiera tener el 5 y acá pudiera tener el 6, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a comprobar que realmente sea un grafo bipartido. Sin embargo, yo no tuviera esta relación, ¿sí? Supongamos que yo elimino esta relación de aquí. Si yo elimino esta relación de aquí, ¿seguiría siendo un grafo bipartido? No, ¿Por qué? porque ya no se relacionarían los del conjunto A con el conjunto B. Uh-huh. ¿Alguien más? El compañero, ¿quién fue quien dijo que no? José Luis. José Luis. Dijo que no. ¿Alguien más apoya lo que dice José Luis o alguien está en contra de lo que dice José Luis? Si hay gente en esta clase, ¿Cuál fue la pregunta? si yo elimino esta arista, ¿sí? Esta relación que hay entre el vértice 1 con el vértice 6, ¿sigue siendo un grafo bipartido? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿No? Yo opino que no, maestro, porque dice que toda A debe que ir relacionada con los números de B a 2, así que dejan de ser bipartidos. Ok. Usted está igual, usted apoya lo que dice José Luis. Muy bien. ¿Alguien está en contra o todos apoyan esa misma respuesta? ¿Hay alguien más en esta clase? Pues yo apoyo la respuesta de mis compañeros. Orlando, ¿verdad? No, Okay. José Luis Carlos. Ok, Carlos. Ok, también apoya la respuesta. Los demás, Armando, Jafet, Luis Enrique. Profe, Eu. soy José Luis y opino, estaba leyendo detenidamente y creo que sí sigue siendo un grafo bipartido. Sigue siendo un grafo bipartido. Ok, ya ¿Por, cambió de respuesta. Muy bien. por ¿Por qué? qué? Porque la relación sigue estando. Si podemos ver, aún existe la relación entre cada uno de los vértices de A y de B. A ver. Voy a eliminar esta relación. Ya no existe esta relación. Ya no existe esta relación.
Aquí había una relación y la acabo de quitar. Había una arista entre 1, el vértice 1, que pertenece al conjunto A, y había una relación con el vértice 6 que pertenece al conjunto de vértices B, ¿sí? Y el ejemplo así venía, o sea, venía con su relación. Pero si yo la quito, ¿eso sigue siendo un grafo bipartido o ya no lo sería? Ya José Luis nos dijo que no al principio, ahora nos dice que sí. Carlos apoyó la misma teoría de José Luis al principio, que dijo que no. Italia también dijo que no, también apoyó esa respuesta. Y estoy esperando a los demás, si es que están aquí. Ay, no puede ser. Bueno, nos dice que efectivamente, como dice José Luis, sigue siendo un grafo bipartido, ¿sí? Porque se siguen relacionando los conjuntos de vértices del primer conjunto con los vértices del segundo conjunto, ¿sí? Aunque yo haya quitado esa relación o esa arista, las relaciones siguen existiendo. Pero si yo eliminara otra relación de aquí, vamos a quitar esta relación y la vamos a mover para acá, ¿sí? Allí, ¿seguiría siendo un grafo bipartido o no, José Luis? Ya no, Ya no, ¿por qué? porque ahí los del conjunto A se están uniendo en uno del conjunto B. O sea, están Ya no sería, definitivamente ya no sería, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí... No, sí sería, seguiría siendo. ¿Por qué? Porque tenemos los conjuntos, perdón, el primer conjunto todavía se sigue relacionando con el segundo conjunto, ¿sí? Mira lo siguiente. Mira esto, tenemos los conjuntos A, perdón, el conjunto A, los elementos del conjunto A, ¿sí? El 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? Y tenemos los elementos del segundo conjunto, ¿sí? Aquí están, mira, 5, 6 y 7, ¿cierto? Ahí están. Y nuestras relaciones se siguen relacionando, ¿sí? Tenemos el 1, lo voy a poner acá arriba para que lo vean. El 1 con el 6, ¿sí? Se sigue relacionando, 1 con 6, 2 con 6, 2 con 7, ¿sí? 4 con 7, 4 con 5 y 3 con 5. O sea, aunque yo haya movido la otra relación que originalmente estaba aquí, ¿sí? Todavía seguimos teniendo todas las relaciones. Todavía seguimos teniendo todas las relaciones, ¿sí? Pero, si ahora yo cambio esta relación para acá, ¿tenemos un grafo bipartido o no? no. No.
Porque ahí ¿Por ya qué? se están juntando, ya se están uniendo de un mismo conjunto. Ajá. Ajá. Aquí ya tenemos un problema, aquí ya tenemos un detalle. Y el detalle es, que nuestro elemento que pertenece al primer conjunto, nuestro elemento 1, que pertenece al primer conjunto, no está teniendo relación con los otros, ¿sí? Cuando debería de tener relación con los elementos del segundo conjunto, ¿sí? A fuerza, ¿por qué? Porque nuestra definición nos lo dice, por concepto, por definición nos está diciendo que todos los elementos de un conjunto se tienen que relacionar con o los otros elementos del otro conjunto. No necesariamente tiene que ser así, que el elemento 1, por ejemplo, se relacione con todos los elementos del segundo conjunto, pero sí por lo menos que haya una relación con los elementos del otro conjunto, como originalmente estaba. Sí, déjame regresarlo. Vamos a ponerlo como originalmente estaba. Sí, y vamos a agregar otro. Ahí está. Sí, ahí tenemos nuestro grafo bipartido como originalmente estaba, ¿sí? Y del otro lado, tenemos otro ejemplo con los mismos datos que nos están dando, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo de grafo con los mismos conjuntos. Aquí está el primer conjunto, aquí está el segundo conjunto, y así es como podemos relacionar de nueva forma los nuevos elementos. Y vamos a comprobar si es cierto. El elemento 1 que pertenece al primer conjunto, el elemento 2 que pertenece al segundo conjunto, el elemento 3 que pertenece al primer conjunto y el elemento 4. ¿Sí? Ahí están. Y los otros elementos, 5, 6 y 7, que pertenecen al segundo conjunto. Y ahí están las relaciones, ¿no? O sea, se ven a simple vista. El elemento 1, por ejemplo, del primer conjunto, se relaciona por lo menos con un elemento del segundo conjunto, y ahí está la relación. El elemento 2 se relaciona por lo menos con un elemento del segundo conjunto, y aquí está. El elemento 3 se relaciona por lo menos con un elemento del segundo conjunto, y ahí está, ¿sí? Y el elemento 4 se relaciona por lo menos con un elemento del segundo conjunto, y ahí está. Pero por definición, es que no debe de haber una relación entre ellos, ¿sí? Entre los elementos del primer conjunto y del segundo conjunto no debe de haber una relación, porque también eso es motivo para que no exista un grafo bipartido, como en el ejemplo que puse ahorita. ¿Se acuerdan que regresé, quité esta arista y dejé esta arista aquí? Cuando hice eso, por definición, entonces eso ya no era un grafo bipartido, ¿sí? Eso ya no era un grafo bipartido, porque en sí ya no había esa relación, ya no había más bien, se estaba relacionando ese vértice que pertenecía al primer conjunto con otro vértice que también pertenece al primer conjunto. Entonces, por ende, y por definición, ya tenemos algo que no es un grafo bipartido, ¿sí? Así como está en el caso de que originalmente teníamos. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Déjenme regresar a los comentarios que dijeron. Yo pienso que la gelatina Ya. yo quiero hacer una gelatina Ok, entonces vamos a continuar. Si no hay duda, vamos a continuar con ahora un grafo bipartido completo. ¿Qué es un grafo bipartido completo? Es el grafo que está compuesto por dos conjuntos de vértices.
uno de ellos, un conjunto A, ¿sí? Le vamos a poner conjunto A por ahora, pero puede ser cualquier nombre de conjunto, y otro conjunto B, ¿sí? Pero puedes también cambiar el nombre, con sus elementos, desde 1 hasta n, y sus elementos del segundo conjunto desde 1 hasta m. Y en el que cada vértice de A está unido con todos los vértices de B, pero entre los vértices de un mismo conjunto no existe arista que los una. El grafo bipartido completo se indica como K, N, M, ¿sí? Ejemplo, vamos a ver los siguientes ejemplos de grafos bipartidos. Aquí tenemos uno que es K4, K con N4 y con M2, ¿sí? Vamos a verlo porque que es 4 con 4 elementos en el primer conjunto, y aquí están, ¿sí? El primer conjunto de vértices nos dice que son 1, 2, 3 y 4. Estos 4 elementos, y aquí los tenemos. Conjunto A de vértices 1, 2, 3 y 4. El conjunto B de vértices A y B. Aquí está, A y B. Y por definición nos dice, entonces que todos los vértices del primer conjunto deben estar unidos con los elementos o los vértices del segundo conjunto, ¿sí? Y aquí lo vemos, se mira súper fácil, ¿no? Y a simple vista. Aquí está el elemento 1 del primer conjunto relacionado con los elementos del segundo conjunto. Aquí está. Y aquí está el elemento 2 relacionado con el elemento del siguiente conjunto, ¿sí? Y los podemos ver todos a simple vista. Si yo no tuviera una relación, una arista, como esta, voy a quitársela, y yo tuviera esto, entonces ya no sería un grafo bipartido completo, ni mucho menos un grafo bipartido, ¿sí? Sería otro tipo de grafo, pero no un grafo bipartido ni un grafo bipartido completo, ¿sí? Voy a regresarle la arista y le voy a poner otra arista aquí, ¿sí? Si yo le pusiera esa arista ahí, como se la acabo de poner, esta, que relaciona al vértice 2 con el vértice 3 que pertenecen al conjunto de vértices A, entonces yo ya tampoco tengo un grafo bipartido completo, ¿sí? Porque me dice que por definición mis vértices que pertenecen a mi primer conjunto no deben estar relacionados con vértices de un segundo conjunto. Y si yo tuviera un tercer conjunto, ¿qué pasaría? Pues lo mismo, ¿no? No deben de estar relacionados entre sí los elementos de cualquier conjunto, pero sí cada uno de ellos debe de estar relacionado con los demás. ¿Sí? Pero ya tampoco sería un grafo bipartido completo, porque acuérdense que por definición nos están diciendo que los grafos bipartidos completos solamente tienen dos conjuntos, uno N y otro M. ¿Sí? Aquí lo vemos, K4, 2. Si yo les pusiera otro conjunto y les dijera que lo hicieran grafo bipartido completo, pues no se podría, porque por definición solamente lo podemos hacer con dos conjuntos. El conjunto N, el conjunto M, o en el ejemplo que estamos viendo, el conjunto A y el conjunto B. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Profe, sobre lo de N y M. Ahí por decir, si usted nos pide que hagamos un grafo bipartido, K con que sea 2 y 4,
No tiene nada que ver el orden, o sea, ¿cómo No, no tiene nada que ver el orden. con que cumpla la condición, con eso basta? Así es. Ok. Así es. Es como si ahorita hiciéramos, por ejemplo, déjenme poner aquí no. Si pusiéramos, yo les pongo, realicen el grafo bipartido completo K 1,2. ¿Sí? Ustedes tienen que llenar todo lo demás, van a tener que hacer su diagrama y su grafo, pero bueno, vamos a hacerlo aquí, por ejemplo, para el ejemplo, vamos a poner un grafo aquí, perdón, un vértice aquí, otro vértice acá, este sería N, que vamos a poner 1, y este sería M, 2, los siguientes dos grafos, ¿sí? Este le vamos a poner A y B, ¿sí? Entonces, para que sea completo, le ponemos sus relaciones y vamos a armar los conjuntos, ¿sí? El conjunto A sería 1 y el conjunto B sería A, B. Sí, no importa la relación, o sea, el orden no importa. Al final de cuentas se va a ver representado cuando ustedes lo realicen. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien, vamos entonces a continuar. Si no hay dudas con los tipos de grafos, vamos a continuar con otro tema. ¿Sí? Espero que no haya dudas. De todas formas, vamos a hacer más ¿Podría ejemplos. retroceder una diapositiva solamente para tomar una captura? El grafo bipartido, ahí está. Listo. Listo. ¿Es allá? Sí, profe. Ok. Vamos entonces con la representación matricial. ¿Conocen, han escuchado o han visto temas de matrices en programación o en alguna otra materia? No, apenas vamos a ver eso. Apenas, ok. Bueno, no lo vamos a ver tan a profundidad, nada más lo que vamos a hacer es representar los grafos como matrices, ¿sí? ¿Qué es una matriz? Es prácticamente como si fuera una tabla, ¿sí? Como si fuera una tabla donde vamos a guardar información. Tiene filas y tiene columnas, ¿sí? Es como una tabla, no tiene mucha ciencia. Esta matriz nos va a ayudar a determinar, nos va a ayudar a obtener información de los grafos, ¿sí? Vamos a ver lo que sería una matriz de incidencia. En su lado izquierdo, donde el ejemplo, van a ver el grafo. Aquí les he puesto un grafo. Aquí hay un grafo. Y en su lado derecho, aquí está la matriz. Esta es la matriz. ¿Sí? Tiene sus filas y tiene sus columnas. ¿De acuerdo? Entonces, las matrices de incidencia para representar grafos o para guardar información de los grafos, nos va a ayudar a obtener información como la valencia, ¿sí? Porque a veces hay matrices muy grandes, hay grafos muy grandes y pues hay muchas líneas entre sí que nos pueden confundir, ¿no? No va a ser tan fácil. De algún vértice pueden salir muchísimas aristas y va a ser complicado, ¿sí? Entonces, vamos a meter datos de un grafo en una matriz. Y para ello vamos a tener este ejemplo. En este ejemplo tenemos los siguientes vértices, ¿sí? ¿Cuál es el conjunto de vértices? Aquí lo tenemos. Tenemos AB, AA, AD, AE y AC. Bueno, pues nuestros vértices en la matriz de incidencia los vamos a meter como filas de arriba hacia abajo, ¿sí?
pueden ponerlos en orden o en desorden, eso no es ningún problema, porque al final de cuentas la información va a arrojarse de igual forma. Entonces, en este ejemplo, los acomodamos por orden de los vértices en las filas, ¿de acuerdo? Y las relaciones que hay o las aristas que hay entre ellos están etiquetadas por números y letras. Ya habíamos visto que las aristas pueden estar etiquetadas por letras, por números o por números y letras. Entonces, la relación o la arista que hay entre A y B, tenemos aquí unas aristas, unos lados paralelos, que sería el R1 y el R2, ¿cierto? Entonces, vamos a poner y vamos a continuar. Vamos a seguir viendo que en el vértice B tenemos otra arista, que es un lazo, llamada R3, ¿sí? En la C tenemos otra arista, que es la R7. De A a E tenemos otra arista, que es la R5, y otra paralela, que es la R6. En E tenemos la R8, que es un lazo, y de E a D tenemos la R4. ¿Sí? Entonces, todas nuestras aristas, las etiquetas de nuestras aristas las vamos a colocar como columnas en la matriz. ¿Sí? Aquí están. Desde R1 hasta R8. ¿De acuerdo? Y en nuestra matriz, vamos a representar las relaciones que hay. Vamos a llenar la información, ¿sí? Con unos y ceros, con ceros y unos. Indicando con un 1 si existe esa relación o esa arista con ese vértice, ¿sí? Y vamos a irlo llenando. En el vértice A tenemos una arista que entra o sale con la etiqueta R1, sí, y le colocamos un 1. Y aquí está. En el vértice 2 tenemos una una arista que entra o sale con la etiqueta R2, sí, aquí está. Sí, aquí lo vemos en el grafo y lo colocamos en la matriz. Y ahí está, 1. Del vértice A sale o entra una arista que esté etiquetada como R3, no. Y le ponemos 0, ¿sí? Del vértice A sale o entra una arista que esté etiquetada por R4, no. Y le ponemos un 0, ¿sí? De el vértice A entra o sale una arista etiquetada por R5, sí, aquí la vemos, le ponemos un 1. De el vértice A sale o entra una arista etiquetada por R6, sí, y ahí la vemos y le colocamos un 1 porque sí entra o sale. Entra o sale una R7, sí, le ponemos un 1. Entra o sale una R8, no, le ponemos un 0. Y así sucesivamente. Vamos a ir haciendo con cada una de los vértices, ¿sí? Con cada uno de los vértices y cada una de las aristas. Cuando sí entre o salga una arista, pues hay que colocarle un 1. Y cuando entre o salga, o cuando no entre o no salga, pues hay que colocarle un 0. ¿Sí? Ahora vamos con B. Del vértice B entra o sale una arista etiquetada con R1, sí, aquí está. Le ponemos un 1. Y luego una R2, sí, le ponemos un 1. Una R3, sí, le ponemos un 1. R4, no, le ponemos 0. R5, 0. R6, 0. R7, 0. R8, 0. Porque no entra, no sale, ¿sí? Y lo podemos ver en el grafo. Desde el vértice C,
¿Cuál es la que entra o sale? Pues la R7 y todas las demás están en 0. ¿Sí? Aquí lo ponemos, la R7 en 1. Desde D, entra o sale, ¿cuál? La R4, le ponemos un 1 y las demás en 0 porque no entra y sale ninguna. La etiqueta, perdón, el vértice E, ¿entran o salen cuáles? Pues la 1 no, la 2 no, la 3 tampoco, la 4 sí, la 5 sí, la 6 sí, y le vamos poniendo unos. ¿Sí? La 7 no, 0, la 8 sí, y le ponemos un 1. ¿De acuerdo? Y hacemos sumas. Vamos a sumar filas y vamos a sumar columnas. ¿Sí? Por columnas nos dice que R1 tenemos 1 más 1 más 0 más 0 más 0 nos da 2. R2, 1 más 1, 2 más 0 más 0 nos da 2. ¿Sí? 0 más 1, 1 y así sucesivamente, ¿no? Vamos llenando la información, la siguiente nos dan 2 y al último con R8 nos da 1. Y por filas nos dice que tenemos 5, 3, 1, 1 y 4. ¿Sí? ¿Y qué vamos a tener como conclusión al representar una matriz de incidencia con el grafo? Bueno, vamos a representar los lados paralelos, ¿sí? Como ocurren en R1, R2, R5 y R6. Al sumar los elementos de cada una de las filas se obtiene la valencia de los vértices. Y al sumar las columnas es posible distinguir cuando se trata de un lazo, ya que su suma es 1, como ocurre en R3 y en R8. Cuando no se trata de lazos, el resultado de la suma es 2. ¿Sí? Bueno, cuando tenemos un lazo, ¿sí? Como bien lo dice aquí la descripción, vamos a tener un resultado 1 y cuando no tengamos un 1 en esa relación, vamos a tener un número diferente, ¿sí? Aquí nos dice que vamos a tener un 2 porque es parte del ejemplo y parte del ejercicio. Pero si fuera un grafo diferente o más grande, el resultado puede ser 2 o más. Pero cuando es 1 es porque es un lazo. Ese no cambia aunque el grafo sea grande. ¿Sí? Y por filas, la suma por filas nos va a dar la valencia de ese vértice. ¿Sí? Y vamos a comprobarlo. Nos dice que la suma de estos números que colocamos en la matriz son 5. Entonces nos dice que esa sería la valencia para el vértice A y vamos a comprobarlo en el grafo, ¿sí? Y efectivamente tenemos 5 aristas que entran o salen, ¿cierto? Y lo mismo pasa con el vértice B. Nos dice que son 3 y exacto, tenemos 3 que entran o salen, ¿sí? Y son 3 porque ya sabemos que un lazo solo entra o sale una sola vez, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente con el vértice C, con el vértice D y con el vértice E. Este es para un ejemplo sencillo, pero aplica para cualquier tipo de grafo e incluso para grafos más grandes que son difíciles de observar a simple vista y que es complicado estar contando las líneas, ¿no? Que, pues aquí son 40 vértices que entran o salen, poderlos detectar a simple vista se vuelve complejo, pero con una matriz va a ser mucho más fácil de representarlos, una matriz de incidencia. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe, está muy claro. Perfecto. Muy bien. Si no hay dudas, entonces vamos a continuar con otro tema que es caminos y circuitos. En los grafos podemos recorrer información de diferentes maneras. Y para recorrer esa información, pues hay que seguir diferentes rutas.
para llegar a ese punto del cual queremos llegar. Vamos a poner un ejemplo. Todos han ido a Tuxpan, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, por ejemplo, bueno, sí, Tuxpan. Para ir a Tuxpan hay diferentes caminos que puedes llegar, no solamente un camino, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si todos, vamos a suponer que todos nos encontramos en Ruiz, en el TEC en este momento, y queremos ir a Tuxpan, algunos van a tomar un camino, otros van a tomar otro camino y otros van a tomar otro camino, ¿sí? ¿Alguien de ustedes me quiere decir qué camino tomaría para llegar del TEC de Ruiz a Tuxpan? Pues supongo que el que quede más cerca, que sería ¿Cuál? por Peñas y a Tuxpan. Ajá, a Peñas y luego de ahí a Tuxpan. Muy bien. ¿Alguien más me quiere decir cómo le haría? Pues yo tomaría también el camino más fácil de Peñas a Tuxpan. Ok, Ah, pues es el único camino que conozco aparte. ok. ¿Alguien más me quiere decir otro camino? Bueno, maestro, también está el que, bueno, yo que soy de acá de Tamarindo, bueno, sería del Tecnológico a Peñas, de Peñas al Siesta, en Siesta San Vicente, cruza el puente y llega a Tuxpan. Ajá, muy bien. Ok. Sería un poquito más largo, pero es válido. Es válido. ¿Alguien más me quiere decir otra ruta? Yo, A ver. sería por Peñas, entra a Cuamiles y de Cuamiles toma el camino que está por las tierras y llega por dentro de Tuxpan. Sí, así es. Sí, o sea, hay muchos caminos. Al final de cuentas, a eso es a lo que quiero llegar con este tema. Eh, tenemos muchos vértices o muchos nodos. Este, eh, pero podemos seguir muchos caminos, ¿sí? O sea, hay muchos puntos, muchas aristas, muchas ramas, ¿sí? Y los caminos son diferentes. Al final de cuentas nos van a llevar al mismo punto o al mismo vértice al cual queremos llegar, ¿sí? Y es lo mismo que vamos a hacer ahorita con este tema. ¿Qué caminos podemos recorrer, ¿sí? Para llegar de un punto a otro punto. Pueden ser algunos más cortos, algunos más largos, algunos repitiendo el mismo lugar. Por ejemplo, hay quien puede decir, no, pues yo voy del TEC a Peñas, de Peñas a Rosa Morada, y luego me regreso otra vez a Peñas, y luego de Peñas me voy a Tuxpan directo, ¿sí? O sea, repiten un mismo punto. O hay quien puede decir, no sé, puede tomar la ruta más larga, hay una ruta más larga todavía, que sería ir del TEC a Tuxpan, perdón, a Santiago, de Santiago ir a Pozo y luego de Pozo irse sí, o sea, es un camino muchísimo más largo, donde gastarías más tiempo, más recursos, pero pues al final de cuentas llegarías a Tuxpan en unas 3 horas o más, pero llegarías, ¿sí? Entonces, todos son válidos, siempre y cuando cumplan con las reglas o los objetivos que se les están poniendo. Sí, eso sería un camino. ¿Y alguien de ustedes sabe qué es un circuito? En palabras coloquiales, ¿qué es un circuito? Eres lo que nos da siempre queremos. Es la conexión, ¿no? De diferentes caminos. Ajá. Pero ¿qué diferencia hay entre un camino y un circuito?
Un camino es un recorrido que nos lleva de un punto a un punto B. Eso sería un camino, ¿sí? Por ejemplo, del TEC sería el punto A y el punto B sería Tuxpan, ¿sí? Y el camino es lo que ya dijimos, ¿no? Por ejemplo, del TEC a Peñas, de Peñas a Tuxpan. Ese sería un camino. Pero un circuito, muchachos, es el trayecto que se sigue de un punto A y que vuelve a llegar al punto A. O sea, el punto de inicio es el punto de fin. Sí, es como decir, vamos a salir del TEC, pero al final de cuentas vamos a llegar al TEC. ¿Sí? Y podríamos pasar por muchísimos lugares, ¿no? Podemos ir a Tuxpan. Aquí ahora sí que las reglas van a marcar la diferencia, que nos digan por dónde tengamos que pasar o por dónde no tengamos que pasar, o por dónde podamos o no podamos, no lo sé. Pero ese es un circuito. El punto de inicio es el punto de fin. Eso es un circuito, a diferencia de un camino. Un camino va de un punto a un punto B, y un circuito va de un punto A y otra vez al punto A. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Eso serían términos como coloquiales, como normales. Pero al final de cuentas es lo mismo. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver en grafos. Ya creo que ustedes ya se están imaginando cómo lo vamos a aplicar a los grafos. Pues así como se lo están imaginando. Como de un vértice vamos a ir a otro vértice, a lo mejor por la ruta más corta, por la ruta más larga, por el camino donde, no sé, haya ciertos vértices, donde no haya ciertos vértices, y como de un punto A vamos a volver a regresar al punto A, pasando por muchos vértices, por poquitos, no sé, por muchas otras cosas. Eso es lo que vamos a ver a continuación en este tema. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Tenemos, bueno, aquí está la definición de camino y de circuito o ciclo. Un camino es una sucesión de lados que van de un vértice X a un vértice W, o que sería lo mismo de un vértice A a un vértice B. Dichos lados se pueden repetir, es lo que les decía ahorita. O sea, podemos volver a repetir los puntos, ¿sí? No hay una regla que nos diga que no, porque eso es un camino. Y un circuito es un camino del vértice W al vértice W. O sea, es un camino que vamos a un trayecto, una ruta que va de un punto y que vuelve a regresar a ese punto. Esto es un camino que regresa a sí mismo, a su mismo vértice de donde salió. ¿Sí? O sea, es como lo que les decía ahorita, salimos del TEC, pero al final de cuentas tenemos que regresar al TEC, ¿no? Supongamos. Y bueno, de ahí se desprenden cada uno una rama. De camino se desprende lo que conocemos o lo que buscaríamos lo que queremos buscar es el camino simple de longitud N y el circuito simple de longitud N. ¿Sí? ¿Qué es el camino simple de longitud N? Es una sucesión de lados que van de un vértice X a un vértice W, en donde los lados que componen dicho camino son distintos e iguales a N. Esto significa que no se puede pasar dos veces por una misma arista. ¿Sí? O sea, el camino simple de longitud N, o sea, que puede ser muy larga la ruta o muy corta, no importa, ¿sí? No importa cómo sea, larga o corta la ruta, pero que sea simple, que no pase por el mismo trayecto dos veces. Es como decir, vamos a ir a Tuxpan, del TEC al Tuxpan, ¿sí? Vamos a ir del TEC a Tuxpan. ¿Cuál sería un camino simple? Un camino simple
sería ir del TEC a Peñas y de Peñas a Tuxpan, ¿sí? Ese sería nuestro camino simple, ¿sí? El vértice de partida se llamaría TEC y el vértice de llegada o el final se llamaría Tuxpan, pasando por un vértice llamado Peñas, ¿sí? Y las aristas, pues serían los caminos, ¿no? El trayecto que hay. Desconozco cómo se llaman las carreteras, pero bueno, porque cada carretera al final tiene un nombre, pero no sé cómo se llama. Y esas serían las aristas, y ese sería nuestro camino simple, aunque alrededor o entre todas ellas hay millones y millones de vértices, ¿sí? Suponiendo que nuestro grafo fueran todas las carreteras de México, ¿sí? Se me ocurre. Y ese sería nuestro camino simple. De longitud n, ¿cuál sería nuestra longitud? Nuestra longitud sería pues 2, porque solamente pasamos por 2 caminos o por 2 aristas, ¿sí? Eso sería así a palabras generales esta definición. Y el circuito simple de longitud n es aquel camino que va del vértice W al vértice W que solamente tiene un ciclo en la ruta que sigue. O sea, que si nosotros queremos ir del TEC al TEC, no tenemos que volver a pasar por el mismo camino, ¿sí? Tenemos que pasar por otro camino. Entonces, ¿cómo le haríamos? Por ejemplo, si queremos pasar por Tuxpan y luego regresarnos al TEC, pues no tendríamos que pasar por el mismo camino que ya pasamos, pero se me ocurre, por ejemplo, ir del TEC a Tuxpan, TEC, Peña, Tuxpan, y luego Tuxpan, Pozo de Ibarra, Santiago, la Puerta Colorada, y de la Puerta Colorada por el callejón llegamos al TEC, y así no atravesaríamos el mismo camino, ¿sí? Y así tendríamos un circuito simple. ¿Por qué? Porque el circuito simple nos dice que no tenemos que pasar por el mismo camino, por la misma ruta que ya habíamos pasado. Eso es a palabras generales. Ahorita vamos a verlo con ejemplos. Bueno, ahorita no, porque ya se nos acabó el tiempo. Pero dudas con las definiciones, si no les quedó claro, en los ejemplos les va a quedar más claro. Si quieren pueden tomar impresión de pantalla, una foto, lo que sea, o si ya tomaron apuntes, excelente. ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Perfecto, todo claro. De mi parte, no. Mi parte Muy también bien. todo claro. Muy bien, voy a volver a pasar lista, no se vayan.